¿Qué tal, Liquid Church? Bienvenidos al 4 de julio, amigos. Muchísimas gracias por venir a Liquid Church. Para los que no me conocen, mi nombre es Kaira y es un privilegio estar aquí con todos ustedes, ya sea en persona o en línea. ¿Qué tal, Church Online? Hoy comenzamos una serie de 4 semanas sobre el libro del Antiguo Testamento de Jonás. Todos digan Jonás. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de los Jonas Brothers? Bueno, no estamos hablando de esos Jonas o de Jonás, como yo le decía cuando era pequeña. Este es Jonás. Cuando escuché por primera vez su historia en la escuela dominical, teníamos la tecnología más avanzada, el franelógrafo. ¿Alguien se acuerda de esto? Eran pedacitos de fieltro recortados con forma de personajes bíblicos. ¿Puedes ver el pez? La maestra contaba la historia, lo pegaba en un pizarrón verde y el Espíritu Santo hacía que todo cobrara vida. Si conocen la historia, sabrán que la de Jonás es de peces, pero es enorme. Jonás huye de Dios, sube a un barco y es tragado por una ballena azul gigante. Dentro de la ballena se encuentra con Dory, quien le enseña a hablar balleno y trata de ayudarlo a encontrar su propósito, pero ella sigue olvidando cuál. Es broma, chicos. Esa es otra historia de peces. Pero la mayoría de la gente piensa que la historia de Jonás es solo un cuento bonito para niños. Pero en realidad es muy importante que sepas que esto no es un cuento de hadas. Esto no es VeggieTales. Esto no es Buscando a Nemo ni Bob Esponja viviendo en una piña debajo del mar. La historia de Jonás es real y tiene un golpe directo al corazón. Es un relato histórico que Dios incluyó en las Escrituras para enfrentarnos a una de las preguntas más incómodas de la Biblia. ¿Qué haces cuando la gracia de Dios te ofende? Cuando Dios muestra bondad y misericordia a alguien que tú crees que no lo merece. Hoy el título de mi mensaje es La ofensa de la gracia. Si este libro se hubiera escrito hoy, probablemente el libro de Jonás sería clasificado como sátira. Denme un par de minutos porque me encanta leer. ¿Me dejan ponerme un poco nerd literario para mis compañeros amantes de los libros? Un recurso literario como la sátira le da la vuelta a la historia y juega con las expectativas del lector. Por eso, en Jonás, los villanos son los de corazón blando y el hombre de Dios es el que tiene el corazón duro. Pero no me crean solo a mí, o mejor, no se queden solo con mi palabra. Vamos a sumergirnos en la historia de Jonás, empezando en el capítulo 1, versículo 1. Aquí vamos. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. De entrada, uno pensaría que el personaje principal de este libro es Jonás. Pues no. Uno pensaría eso porque su nombre está en el título. Él es el que se lo traga un pez. De hecho, es literalmente la única persona que tiene nombre en toda esta historia. Pero sorpresa, Jonás no es el personaje principal. Él no es el héroe aquí. En realidad, él es el que se raja. El verdadero héroe de esta historia es Dios. Un Dios que nunca se da por vencido con su gente, incluso cuando ellos se dan por vencidos con él. Y esa misericordia aparece desde el primer versículo. Miren esto, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Léanlo conmigo, iglesia. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Ahora, quizá te estés preguntando, bueno, ¿qué tiene esto de misericordioso? Bueno, déjame darte un poco de contexto. Conocemos a Jonás por primera vez en Segunda de Reyes 14, donde se menciona a Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Jonás es lo que la Biblia llama un profeta. Esa es una palabra elegante del griego que significa portavoz. Es un tipo que Dios eligió personalmente para hablarle al pueblo judío en su nombre. Ahora, Jonás no era de una ciudad grande y llamativa. De hecho, es parecido a Jesús. Jonás nació en Galilea o era de Galilea. Es un chico de un pueblo pequeño. Viene de un pequeño pueblito que está ubicado a unos 6 kilómetros de Nazaret, la ciudad de Jesús, llamado Gat-Hefer, y vivió en la época del reinado del rey Jeroboam II. Esto fue en un tiempo en que Israel estaba experimentando mucha paz y prosperidad, al menos por fuera, porque espiritualmente,
Israel era un desastre. El pueblo de Dios estaba rebelándose. Maltrataban a los pobres, seguían a dioses falsos, vivían como si no necesitaran a Dios. Y por esa rebelión Dios permitió que surgiera un enemigo brutal llamado los asirios. Y aquí viene el giro. Dios está enviando con un propósito especial a Jonás a predicarles específicamente a Nínive, la capital del gran imperio asirio. Leamos el versículo 1 otra vez. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Nínive era la joya de la corona del imperio asirio. Era una ciudad fortificada enorme, construida a lo largo de las orillas del río Tigris. Tenía murallas imponentes que se extendían por millas y templos grandiosos. Incluso tenía jardines de palacio exuberantes. Y en la época de Jonás habría sido una de las ciudades más grandes e influyentes del mundo. Poderosa, rica y completamente pagana, porque los ninivitas eran personas brutales y malvadas. Eran famosos por su crueldad. Algo así como los fans de los Eagle, perdón, Mercer County. Yo los quiero, chicos. Estaba ahí, tenía que decirlo. Pero Nínive es lo que hoy conocemos como Irak. Hoy en día, en realidad, es la ciudad de Mosul, en la orilla este del río Tigris. Pero en aquel entonces, los ninivitas eran legendarios por su crueldad y su violencia. Tienes que entender que cada vez que el ejército asirio conquistaba una ciudad, ¿sabes lo que hacían? ¿Sabes lo que hacían estos tipos? De verdad decapitaban a sus enemigos y apilaban las cabezas en forma de imponentes pirámides, directamente frente a las puertas de la ciudad o del este. Esa era su tarjeta de presentación. Chicos, si quedaba algún sobreviviente, ¿saben lo que hacían? Los desollaban vivos. Los enterraban en la arena hasta el cuello. ¿Y saben qué más hacían? De hecho, les atravesaban la lengua con una estaca. Así que se volvían locos de sed, sabiendo que iban a morir en el desierto. De nuevo, no me lo crean solo a mí. No me estoy inventando nada. Quiero que escuchen este relato histórico del año 859 a.C., escrito por un rey asirio que describe su celebración después de la guerra. Dice: capturé a muchos soldados con vida. Les corté los brazos y las manos, las narices y las orejas, sus extremidades. Quemé a sus niños y niñas. Les saqué los ojos a muchos soldados. Hice una pila con sus cabezas y las fui colgando una a una en los árboles alrededor de la ciudad. Malvados. Estas personas eran realmente malvadas. Entiendan que los asirios eran los enemigos jurados de Israel, y por eso el pueblo de Dios, los israelitas, odiaba a los ninivitas. Así que cuando Dios le dice a Jonás: oye, Jonás, quiero que vayas a predicar a Nínive, a esos tipos, ¿de verdad sorprende que Jonás no quiera hacerlo? Y si Dios te pide que hagas algo que no quieres hacer, ¿qué haces tú? Bueno, si eres Jonás, huyes. Pero Jonás, léelo conmigo, en ese momento decidió huir del Señor y se fue rumbo a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba hacia ese puerto. Y después de pagar el pasaje, subió a bordo y zarpó rumbo a Tarsis. ¿Para qué? Para huir del Señor. Jonás es un hombre en constante fuga. Es un profeta que realmente no quiere predicar. Por eso reservó el primer crucero disponible en dirección completamente opuesta. Chicos, no es que Jonás no entendiera la tarea, es que simplemente dijo: no, gracias. Voy a huir tan lejos de Dios que voy a poner todo un océano entre nosotros. De hecho, quiero mostrarles un mapa para mostrarles hasta dónde estaba dispuesto a ir Jonás. Así que aquí está Jope, donde él toma el barco. Lo acaban de ver. Y aquí está Nínive, a donde Dios realmente le dijo que fuera. Son 550 millas hacia el este. ¿Qué hizo Jonás en su lugar? Porque no fue a Nínive. ¿Saben a dónde fue? Jonás se fue en la dirección opuesta, rumbo a Tarsis, que está a casi 3,000 millas de distancia. Chicos, ¿saben dónde está Tarsis? En el sur de España.
Tarsis, en ese tiempo, no solo estaba en la dirección opuesta a donde Dios envió a Jonás, sino que era el extremo del mundo conocido. Dios le dijo, ve al este a Nínive, y Jonás hizo sus maletas y partió al oeste en la dirección contraria. Aquí sería como ir de Nueva York a Los Ángeles. Los comentaristas bíblicos dicen que a Jonás le habría tomado más de un año hacer el viaje desde donde estaba hasta donde quería ir. Así de profunda era la resistencia de Jonás hacia Dios. Y no quiero que se pierdan esto. Jonás prefería pasar un año huyendo en rebeldía que un solo día caminando en obediencia. Jonás no cayó en pecado por accidente. Él planeó esto estratégicamente. Oh, sí, él organizó bien su rebelión. Piénsenlo. Tuvo que buscar un barco. No había internet en ese entonces. Tuvo que pagar el pasaje. Se subió al barco en silencio y se fue a la bodega para esconderse. Y en vez de ir a Nínive, Jonás se subió a un barco que iba rumbo a Tarsis. ¿Alguna vez Dios te ha pedido hacer algo que no querías hacer? ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo te da un empujoncito para hacer algo difícil y tú piensas, gracias, pero no, gracias? Creo que no. Jonás en realidad nos enseña una verdad bastante seria. Si quieres huir de Dios, el diablo siempre te va a ofrecer un aventón. Si quieres alejarte de Dios, siempre vas a encontrar un barco que navega en la dirección contraria y al enemigo no le va a importar pagar el costo, porque él está feliz de cubrir la cuenta mientras eso te aleje de la voluntad del Padre. Ahora, antes de que todos juzguemos a Jonás demasiado duro, quiero retarte y que tal vez pases un momento mirando hacia adentro y admitas que hay un poquito de Jonás dentro de cada uno de nosotros, porque Dios a veces nos habla y nos pide hacer algo que no queremos hacer. Por ejemplo, tal vez estás en una relación con alguien que sabes que no te conviene. Esa persona no está interesada en Dios y Dios te está hablando, diciéndote que necesitas terminar con eso. Pero ese chico es realmente guapo y tal vez se vuelva cristiano. Crucemos los dedos. Y todos sabemos que es más fácil volverse cristiano que volverse realmente guapo, ¿no? O tal vez Dios te ha estado susurrando que necesitas confesar tu secreto, pero en vez de sincerarte, te compras un segundo teléfono, porque si nadie sabe, nadie sale lastimado, ¿verdad? O tal vez Dios te dice, necesito que seas honesto con tu pareja sobre tus gastos excesivos, pero en vez de ser transparente, solicitas esa tarjeta de crédito secreta porque necesitas esa sesión nocturna en Amazon como terapia, ¿verdad? Y bueno, lo que él no sabe o ella no sabe no les va a hacer daño. ¿Ves el patrón aquí? No solo huimos de Dios, sino que además nos ponemos muy creativos al hacerlo. Inventamos una coartada, reservamos el boleto y nos subimos al viaje del diablo. Y en el proceso racionalizamos nuestro pecado. Y terminamos esforzándonos mucho más en desobedecer a Dios de lo que nos habría costado simplemente obedecerle. Gastamos todo este tiempo mintiendo, cubriendo nuestras huellas, cuidando las apariencias, planeando coartadas, reorganizando nuestro calendario, borrando el historial del navegador y hasta saltándonos la iglesia, todo para evitar hacer lo que Dios claramente te dijo que hicieras. Puedo ser honesta contigo, iglesia. La desobediencia es agotadora. Chicos, huir de Dios requiere energía. Esto te agota mental, emocional y espiritualmente. ¿Y saben qué es peor? Cuando estamos en medio de nuestro pecado, desobediencia y rebeldía, no siempre nos damos cuenta de que el pecado siempre tiene un precio. No solo para ti, sino también para las personas que te rodean. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Dios le dijo que fuera al este, a Nínive. Él se sube a un barco y se va al oeste, a Tarsis, y ¡boom! Quiero leerles lo que sucede a continuación. Entonces el Señor envió un gran viento sobre el mar y se desató una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Todos los marineros estaban asustados y cada uno clamaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Quiero mostrarles cómo el pecado de Jonás puso en peligro a toda la tripulación.
¿Se dan cuenta? El cielo se puso oscuro, el viento rugía como un tren de carga, las olas golpeaban la cubierta, rompían cuerdas y astillaban la madera. Personas inocentes, estos marineros trabajadores, experimentados, acostumbrados a las tormentas, de repente están luchando por sus vidas porque un hombre estaba desobedeciendo a Dios. ¿Cuál es mi punto? El pecado nunca se comete en aislamiento. Y aquí vemos cómo la decisión privada de Jonás causó un desastre público. Piénsalo. Jonás decidió desobedecer a Dios. Se subió al barco en silencio, pagó su pasaje y se fue a la parte de abajo del barco y se quedó dormido. La escritura dice que Jonás había bajado a la bodega del barco. Allí se acostó y cayó en un sueño profundo. Ay, esto es buenísimo porque para el mundo exterior todo parecía estar completamente normal. Realmente no había señales de alerta. No había drama. Jonás es solo un tipo que va de pasajero. Hasta que de repente todos en ese barco quedan atrapados en el caos. Todos los marineros estaban asustados y cada uno clamaba a su propio Dios y arrojaban la carga al mar para aligerar el barco. El capitán fue a buscarlo y le dijo: ¿Cómo puedes dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él se fije en nosotros y así no muramos. Chicos, el barco se está desmoronando. ¿Lo entienden? La carga está volando por la borda. Hombres adultos están literalmente clamando a sus dioses, muertos de miedo. Todo porque un hombre intentó mantener su rebeldía en secreto. ¿Lo pueden ver? La decisión privada de Jonás causó un desastre público. Quiero que lo entiendas. Tu desobediencia no solo te afecta a ti, hace tambalear el barco para todos los que están a bordo. Quizás pienses que tu compromiso está oculto, pero los efectos de tu pecado se expanden porque el pecado siempre se desborda. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu hábito oculto va a infectar tu matrimonio. Significa que tu negativa a perdonar va a envenenar a tu familia. Tu enojo no resuelto se va a reflejar en tu manera de criar a tus hijos. Tu vergüenza secreta va a hacer que te alejes de la comunidad. Y lo peor de todo esto es que muchas veces las personas que más sufren son las que ni siquiera compraron el boleto para subirse a este viaje contigo. Eso es lo que hace el pecado. Cuesta más de lo que planeabas y arrastra a otras personas contigo. Y nos estamos engañando si pensamos que no es así. La desobediencia de Jonás puso en peligro a toda la tripulación. Y ni siquiera se dio cuenta al principio, porque él estaba durmiendo en la bodega mientras todos los demás entraban en pánico arriba. Por cierto, un consejo. Eso es lo que hace la desobediencia. Te adormece, pero lastima a los demás. Y es precisamente aquí donde nuestra historia empieza a desmoronarse. Quiero que mires el versículo 7. Entonces los marineros se dijeron unos a otros: vengan, echemos suertes para saber quién es responsable de esta calamidad. Echaron suertes y la suerte cayó sobre, sí, lo adivinaron, Jonás. Ahora, ¿qué es eso de echar suertes? Bueno, echar suertes es muy parecido a tirar los dados. La gente pagana en aquel entonces, en el mundo antiguo, usaba pequeñas piedras u otros objetos para tomar decisiones cuando querían un veredicto de los dioses. Quiero que lo pienses como una especie de tirar la moneda espiritualmente. Es como si los marineros paganos dijeran: no sabemos quién causó esta tormenta. Echamos suertes para que los dioses decidan. Echan suertes y la suerte cae sobre Jonás. Traducción: el pecado de Jonás ya no puede permanecer en secreto. Lo increíble es que Dios obra soberanamente a través de las prácticas paganas de los marineros para exponer la culpa de Jonás. He estado leyendo Proverbios este verano y Proverbios 16 en realidad dice: la suerte se echa en el regazo, pero la decisión viene del Señor. En otras palabras, puede parecer cuestión de azar, pero más te vale creer que Dios tiene el control. Cuando la suerte cae sobre Jonás, ya no puede huir más. Lo peor es que lo que antes era solo un asunto entre Jonás y Dios, ahora involucraba a todos estos marineros. ¿Por qué? Porque el pecado nunca ocurre en aislamiento. ¿Sabes que un hijo de Dios desobediente es un peligro para todos los que lo rodean? Para su pareja, hijos, compañeros de trabajo, amigos e incluso desconocidos
desconocidos, como vemos con estos marineros, pueden verse afectados por tu pecado. Así que una vez que la suerte cae sobre Jonás, los marineros quieren saber todo sobre él para resolver su problema y salvar sus vidas. Así que empiezan a hacerle todo tipo de preguntas. Le dicen: Jonás, dinos, ¿quién es el responsable de causarnos todos estos problemas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿De qué país eres? ¿Y de qué pueblo eres tú? Y Jonás, ay, sinceramente, de verdad que hay que querer a este tipo, porque responde con una de las frases más irónicas de toda la Biblia. Él dice: soy hebreo, adoro al Señor. Es el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra seca, el que hizo el mar y la tierra seca. Solo necesito que dejes que eso te cale un segundo, porque en teoría, vaya que suena bien. De hecho, eso es teología sólida. Jonás sabe perfectamente quién es Dios. Es el creador, gobernante del cielo y la tierra, quien hizo la tierra y el mar. Hoy, en tiempos modernos, Jonás básicamente recitaría el credo de los apóstoles. Ustedes lo conocen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Entiendan esto. Jonás habría sacado un 10 en su examen de teología. Él conocía su doctrina, podía decir todas las palabras correctas porque creía en el Dios correcto. Pero aquí está la desconexión. Está diciendo todo lo correcto mientras hace todo lo incorrecto. Jonás dice que adora al Dios que hizo el mar, mientras literalmente huye de Dios en el mar. Esa es la disonancia del pecado. Empiezas a afirmar una cosa con la boca, pero luego vives algo totalmente distinto con tu vida. Y amigos, seamos honestos, no es solo Jonás. Recuerden, tengo que retarlos. Hay un poquito de Jonás dentro de cada uno de nosotros. Dices una cosa con tus labios, pero tu vida navega en la dirección opuesta. Y seamos sinceros, eso no es solo un problema antiguo, es un problema moderno, porque en 2025, déjenme decirles cómo suena la disonancia espiritual. Es cuando dices: Jesús es el Señor de mi vida, pero no has abierto tu Biblia ni has orado en semanas. Cuando dices: creo en la santidad de la vida, pero luego deshumanizas personas en Internet, especialmente a quienes no están de acuerdo con tu política. O soy pro familia, pero no has cenado con tu pareja en 3 meses sin el celular. Cuando dices: soy seguidor de Cristo, pero veo tus redes sociales y suenas más como comentarista político que como discípulo de Jesús. Dices: Dios es mi proveedor, pero das mejores propinas que diezmos. O dices: creo que el evangelio es para todos, pero evitas a personas que no se parecen a ti, que hablan otro idioma, que votan diferente o vienen de otro entorno. O cuando dices: confío en Dios, pero mientes en tus formularios, haces trampa con tus horas o te esfuerzas solo con tus propias fuerzas para sentirte seguro. Chicos, ¿se dan cuenta de que, igual que Jonás, puedes recitar el credo y aún así resistirte a Cristo? Y no es porque no creas en Jesús, ni siquiera es porque no sepas realmente la verdad, es porque hay una brecha entre lo que crees y cómo te comportas. Ahora, tengo que ser honesta con ustedes. Chicos, tuve que examinarme a mí misma para poder escribir este mensaje. Tuve que preguntarme en qué áreas de mi vida hay brechas entre lo que digo que creo y cómo realmente me comporto. Y amigos, esto es realmente vergonzoso de contarles porque la verdad estaba pensando en esto en mi carro mientras ponía Bad Bunny a todo volumen, con todas las palabrotas y yo cantando como si estuviera de gira con él. Por un lado estoy así y por el otro digo: no me hagan empezar, no me den cuerda. Esto es terrible, pero chicos, de verdad, no me hagan empezar. Por favor, no me den cuerda. Esto es terrible, qué terrible, pero chicos, hablando en serio, ¿hay alguna brecha entre lo que creo y cómo actúo? La mayoría no tiene nada que ver con mi playlist de Spotify. En realidad tienen que ver con la pregunta con la que empecé todo este mensaje. ¿Estoy bien de verdad con que Dios extienda su gracia a personas con las que no estoy de acuerdo? Y esto no es algo teórico para mí en este momento, es algo sumamente personal.
En los últimos 6 meses, chicos, el mundo de mi familia se ha visto afectado por algunos de los mismos titulares que ustedes han visto. Mi esposo José ha sido servidor público durante 15 años. Le faltan 5 años para poder recibir su jubilación. Y déjenme decirles que en los últimos 6 meses hemos tenido que vivir en la incertidumbre mientras Doge ha estado tocando la puerta de su trabajo. Acabamos de lanzar un ministerio en español aquí en Liquid, Besos Liquid en español. En un momento en el que la gente latina, la gente de piel oscura en este país, tiene miedo y se pregunta, ¿de verdad pertenezco aquí? ¿Está segura mi familia? Y por cierto, como el pastor Tim nos recordó la semana pasada, esto no es político, esto es personal. Chicos, la semana pasada dejé a mi hija Gaby en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri. Es parte de un programa preuniversitario. La llevamos a almorzar para celebrar que se iba. Y antes de que se fuera, mi esposo y yo la sentamos. Le hicimos prometer que no iría a ningún lugar fuera del campus sin su pasaporte. Si tuviera que describir el estado de mi corazón en los últimos 6 meses, la verdad ha estado muy sensible. Me he sentido conflictuada, he estado enojada, me han herido los sentimientos. Y para poder escribir este mensaje con un mínimo de integridad, tuve que luchar, de verdad luchar mucho con el estado de mi propio corazón. ¿De verdad estaría bien si Dios extendiera su gracia a las mismas personas que están causando dolor a mi familia y a mí? La verdad, me gustaría decir que sí, pero no es nada fácil proclamar la gracia de Dios con la boca y realmente extenderla con la vida. Ese es el Jonás que hay en mí. Por eso el libro de Jonás, ¿sabes qué? En realidad es un espejo, porque refleja esas partes de nuestro corazón que quieren la gracia de Dios para nosotros, pero justicia para todos los demás. Quiero que recuerdes que por eso Jonás huyó de Dios. Jonás no huyó porque tuviera miedo. ¿Sabes por qué huyó? Estaba enojado y ofendido, no por el juicio de Dios, sino por la gracia de Dios hacia sus enemigos, los ninivitas. Y de nuevo, no tienes que creerme solo a mí. En el capítulo 4, Jonás lo dice él mismo. Cuando llegamos al final del libro, por fin suelta la verdad de por qué está siendo desobediente, la razón por la que no quería predicarle a los ninivitas. Y esto es lo que le dice a Dios. Sabía que tú eres un Dios lleno de gracia y compasión, lento para la ira, abundante en amor, y eres un Dios que se arrepiente de enviar calamidad. En otras palabras, Dios, por esto fue que huí. Porque sabía que ibas a perdonar a quienes tanto daño hicieron a mi pueblo. La desobediencia de Jonás no es por miedo, sino por justicia. Jonás no está confundido sobre el carácter de Dios, sino que está ofendido por él. Jonás no entiende cómo un Dios que juzga a los israelitas por su pecado puede luego perdonar a Nínive por los suyos. Eso es la gracia, amor y perdón radical de Dios para quienes no lo merecen. Y les había dicho que esta no es una historia sobre Jonás, sino sobre Dios. Él es el personaje principal y no se trata de lo que esto nos dice sobre Jonás, sino de lo que nos dice sobre Dios. Esta historia revela que la gracia de Dios no se rinde, aun cuando su gente sí. ¿Cómo lo sé? Mira cómo termina la historia. Después de que Jonás admite a los marineros que es hebreo y adora al único Dios verdadero, la escritura en realidad dice que esto los aterrorizó y le preguntaron, ¿qué has hecho? Ellos sabían que él estaba huyendo del Señor porque ya se los había contado. Recuerden, amigos, estos hombres no son turistas en un crucero por el Caribe. Son marineros endurecidos, profesionales, en mar abierto, en medio de un huracán. Ellos ya habían visto de todo, créanme, pero en el momento en que Jonás dice, yo sirvo al Dios que hizo el mar, ellos se dan cuenta de que Jonás está huyendo de ese Dios. Ellos están totalmente asustados. Esto los aterrorizó. Y le preguntaron a Jonás, ¿qué has hecho? Sabían que estaba huyendo del Señor porque él ya se los había dicho.
Y para reconocimiento de Jonás, finalmente asume la responsabilidad y acepta su culpa. El mar se estaba poniendo cada vez más bravo. Así que le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para que el mar se calme para nosotros? Y Jonás responde y dice, agárrenme y láncenme al mar, porque si me lanzan al mar, el mar se calmará y dejará de estar agitado. Sé que sinceramente es mi culpa que esta gran tormenta haya caído sobre ustedes. De verdad lo siento. Jonás finalmente confiesa, soy yo, hola, yo soy el problema, soy yo a la hora del té. Chicos, esto es culpa mía, ¿entienden? La razón por la que esta tormenta está azotando el barco de los marineros es porque he desobedecido, así que láncenme por la borda y el mar se calmará. ¿Se pueden imaginar este momento en la cubierta? El viento aúlla, las olas chocan, las velas están rotas, la cubierta está resbaladiza por el agua del mar, el cielo está negro y Jonás dice, si quieren vivir, láncenme al agua. Y estos marineros paganos no celebran, no gritan diciendo, ya tírenlo de una vez. Se quedan atónitos, no son verdugos de corazón frío, son hombres decentes, solo están tratando de salvar la vida de un desconocido. Así que, ¿qué hacen en vez de lanzarlo? Agarran los remos. El versículo 13 dice que, en efecto, los hombres hicieron todo lo posible para que remar de vuelta a tierra, pero no pudieron porque el mar se volvió aún más violento que antes. Chicos, los marineros intentaron todo lo demás primero. Remaron con más fuerza, sudaron la gota gorda, intentaron salvarse a sí mismos y salvar a Jonás en el proceso, pero nada funcionó. ¿Por qué? Porque cuando luchas contra la voluntad de Dios, ningún esfuerzo humano puede detenerla. Y al final, los hombres se rinden. Y esto es lo que realmente me parece asombroso de esta historia. Que estos marineros paganos, hombres que hace apenas unos momentos estaban clamando cada uno a sus propios dioses, ahora oran a Yahvé, el único Dios verdadero, porque en un momento de desesperación, la Escritura dice que clamaron al Señor, por favor, Señor, no nos dejes morir por quitarle la vida a este hombre. No nos hagas responsables por matar a un hombre inocente. Porque tú, Señor, realmente has hecho lo que sin duda te ha placido. Esto no es solo una oración de último recurso. Estos son hombres paganos que no crecieron yendo a la iglesia ni a la sinagoga, ni leyendo la Torá, pero ahora acaban de tener un encuentro con el único Dios verdadero, el Dios viviente que manda sobre el viento y las olas. Y en un momento de conversión reconocen su propia necesidad de misericordia y dicen, por favor, Señor, no dejes que muramos. Y entonces ellos tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Y el mar embravecido se calmó. Y luego hacen algo que en realidad ni siquiera Jonás había hecho hasta ese momento. Al ver esto, los hombres temieron profundamente al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. ¿Puedo señalar lo que es obvio aquí? Esto es lo que es tan increíble acerca de la gracia de Dios, que aunque Jonás puede llegar al punto de desobedecer y huir de la presencia de Dios, que aunque puede resistirse a Dios y causar una tormenta con su desobediencia que pone en peligro a las personas a su alrededor, aún así Dios lo usó para iniciar un avivamiento en un barco lleno de incrédulos. ¿Cuál es mi punto? No puedes ir más rápido que la gracia de Dios. La rebeldía de Jonás puede haber causado este lío, pero la gracia y la misericordia de Dios tienen la última palabra. Por eso el pecado nunca podrá impedir el plan de Dios de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible con la bondad de la salvación. Doy gracias a Dios por eso, iglesia, porque ese es el giro inesperado en la historia de Jonás. La misma misericordia que Jonás no quería que Dios le diera a sus enemigos es la misma misericordia que él mismo termina recibiendo en medio del mar. Jonás no podía imaginarse a un Dios que perdonara a los malvados ninivitas, pero ahora es él quien se está hundiendo en el pecado y necesita perdón. Y si somos sinceros, si esto fuera una película de Hollywood, creo que todos estaríamos de acuerdo en que Jonás debería haberse hundido con ese barco.
Ese debería haber sido el final de su historia. Pero el último versículo de este capítulo, escuchen bien, dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? 3 días. ¿Cuál es el asunto aquí? Chicos, ¿entienden lo que está pasando? Ese pez no era un castigo. Era provisión. Dios no dejó que Jonás se ahogara. No lo descalificó. No lo desechó. En cambio, Dios usó al pez para salvar a Jonás, porque ese es el tipo de Dios al que servimos. Uno que da gracia incluso cuando merecemos las consecuencias. ¿Por qué? Porque no puedes huir de la gracia de Dios. Hoy tal vez no estés subiéndote a un barco rumbo a Tarsis, pero quizá has estado evitando algo que Dios te pidió que hicieras. Hay ciertas diferencias entre lo que crees y cómo actúas, y has estado guardando tu sí, porque igual que Jonás, hay alguien o algo que ofende tu sentido de la justicia, o tal vez simplemente te has vuelto insensible porque esta obediencia se ha convertido en un desvío diario para ti. Tu vida simplemente se siente como una tormenta interminable. Te entiendo, de verdad lo entiendo. La tentación al escuchar un mensaje como este es pensar, vaya, la arruiné. Es demasiado tarde para mí. Dios nunca podría realmente usar a alguien como yo. Si hoy te sientes así, como si lo hubieras arruinado, como si te hubieras alejado demasiado de Dios, como si las tormentas en tu vida fueran simplemente demasiado fuertes. Vine para decirte que la gracia de Dios no solo rescató a Jonás, también es para ti. Esa es la buena noticia del Evangelio. Tu desastre no es demasiado grande para la misericordia de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque esta no es solo la historia de Jonás, esta es la historia de Jesús. Chicos, en Mateo 12, Jesucristo dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez, así también el Hijo del Hombre estaría 3 días en el corazón de la tierra. ¿Qué dice Jesús? Jesús está diciendo, Jonás es solo un adelanto. Yo soy el cumplimiento. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre del pez, Jesucristo también pasaría 3 días en la tumba. La diferencia es que Jonás descendió al pez por su propia desobediencia, pero Jesús descendió a la tumba por la nuestra. Jonás huyó de Dios y su misión, mientras que Jesús fue directo hacia la cruz. La rebeldía de Jonás desató una tormenta que puso en peligro a un montón de personas, pero Jesús calmó la tormenta entregando su vida por la nuestra. Quiero que me escuchen, iglesia, y que me escuchen bien. La tumba que Jonás no quería para sus enemigos fue la misma tumba en la que Jesús entró voluntariamente por ti y por mí. Es la gracia de Dios. El corazón de Dios es amar, perdonar y salvar a pecadores como Jonás, pecadores como yo y pecadores como tú. Ese es el Evangelio y esa es nuestra esperanza, que Dios no te abandona en tu rebeldía, sino que no puedes huir de la gracia de Dios. ¿Lo entiendes? Dios no ha terminado contigo todavía. Su gracia nunca se rinde, aunque tú lo hagas. Amén. Así que, mientras cerramos nuestro tiempo juntos, solo quiero tomarme un momento para bajar el ritmo, no pasar esto por alto ni apresurarnos, sino realmente invitar al Espíritu Santo a que te hable. Así que quiero hacerte 3 preguntas. No necesitas responderlas en voz alta, pero sí quiero que seas honesto, porque esto es solo entre tú y el Señor. Primera pregunta. Dios, ¿en qué parte exactamente me ofende tu gracia? ¿Hay alguien a quien ya he descartado? Tal vez sea alguien que te lastimó, alguien que te ofendió, a quien quizás no quieres perdonar. Si ese eres tú, pídele al Espíritu Santo que ablande tu corazón, que te ayude a extender la gracia que tú has recibido. La segunda pregunta que quiero que le preguntes a Dios. Dios, ¿de qué estoy huyendo de lo que me has pedido que haga? ¿En qué áreas mis acciones no están alineadas con lo que digo que creo? Y si Dios te muestra algo, quiero que hoy le pidas valor para dejar de huir y realmente volver hacia Él.
Y por último, quiero animarte a que le pidas al Espíritu Santo, Dios, ¿qué segunda oportunidad me estás dando hoy? No dejes que la pierdas, Señor. Sea lo que sea, Señor, quiero decir sí. Y mientras piensas en eso y tienes una conversación con el Señor en tu mente, déjame orar por nosotros. Jesús, te doy gracias por tu gracia que nunca se acaba. Te agradezco que, por tu gran amor hacia nosotros, persigues incansablemente a toda tu creación. Y gracias porque la historia de Jonás nos invita a reconocer que es tu gracia la que nos permite extender gracia a los demás. Hoy sentimos tu amor, sentimos tu gracia y tu misericordia. Y solo te pido que hoy hables a tus hijos, que los desafíes con tu verdad, pero que también los animes a seguir adelante. Gracias por ser paciente con nosotros y por tu amor. Y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias por ver el canal de YouTube de Liquid en español. Ahora no queremos que te detengas aquí, sino que quiero invitarte a que seas parte de nuestra comunidad en línea. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video o transmisión en vivo. También te invitamos a visitarnos en persona. Ofrecemos servicios de Liquid en español en Nueva Jersey. Solo tienes que visitar a liquidchurch.com/visit para obtener más información. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.